tal, amigas y amigos en todo el país? Bienvenidos una vez más a Mesa de Análisis Salud. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, los saluda su amigo el Dr. Jesse León. Recuerde que usted está en sintonía del 1190 AM Radio de alta calidad, su radio. En televisión nos puede ver en Canal 42 en UHF, Canal 42 en Claro TV, Canal 74 en TV Cable, Canal 318 por Univisa. Además, estamos ya presentes en todo el territorio nacional, incluyendo nuestras queridísimas Islas Galápagos. También llegamos a todo el mundo a través de www.ucsg.edu.es. El día de hoy estamos en la grata compañía de alguien muy especial, muy querido. Me refiero a Eduardo Bagrizo Wong, un prestigioso naturópata, una persona que sabe muchísimo sobre restauración, masajes de restauración, y con él vamos a hablar específicamente de qué consiste este tipo de terapia, qué beneficios nos brinda, a quién la podemos emplear y qué más. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Este CD es suyo. Gracias a usted, doctor León. Puedes decirme primo más fácil. Primo, ok, primo. A ver si no ocurre como aquello que en verdad somos primos. ¿verdad? Claro, ya, por ok, supuesto. correcto. Bien, el masaje terapéutico, el masaje reconstructivo, lo traemos desde la época de las terapias orientales, ¿no? O sea, que japonesas. este masaje empezó ¿en dónde? Bien, si bien en Occidente se lo conocía, en la época de Hipócrates se acostumbraba, ¿no? En la época griegos, los romanos, de Grecia, así es. Pero con el tema, en Occidente, la cristiandad vio el contacto físico como alusión a la parte sexual, por aquellos desmanes que hubieron en Roma, ¿no? En la época del los Imperio. bacanales, ¿no? así los Así abusos, es. las orgías. Entonces, todo abuso nos lleva a restricciones posteriormente. Y eso es lo que ocurrió en Occidente. En Occidente, en algún momento, se consideró que todo contacto físico entre personas implicaba una connotación sexual. Por esto fue restringido por la Iglesia Católica, ¿no? Durante muchos años. Ya después, pero en Oriente no pasó esto, porque tenían una concepción mucho más pulcra, ¿no? Eran mucho más honorables, ya que si vemos, ellos tenían el concepción de imperio, ¿no? Entonces había la parte de poder era muy tajante. Pongamos en Japón no había más que un solo castigo para cualquier delito. Podía usted haberle alzado la voz a su jefe o pudo haber matado o violado. La única sanción era la muerte. O sea que ahí no andaban con procesos legales tan engorrosos, ni era muy difícil la cosa. O sea, era muy estricta la situación. Sí, eran muy tajantes, muy radicales. Bajo esta concepción, transmitida a lo largo de generaciones, la concepción del respeto hacia los demás es muy tajante, muy radical. Por eso es que vemos que en la cultura oriental, igual era en los chinos, ¿no? En los chinos, lo típico, o sea, notaremos que en la dinastía Qing utilizaban las mangas remangadas, ¿ya? ¿Eran por qué? Porque cuando pasaba una autoridad, se la remangaban para tapar los dedos y las manos, porque de pronto podía crear la idea de que como los dedos estaban libres, podía estar hurtando algo, ¿no? Entonces, esos son cosas. Son concepciones muy antiguas de cada región. Así es. Entonces, propias de Oriente. Claro. Cuando se habla del masaje, era muy puntual. Es más, vemos dos líneas muy marcadas, ¿no? Que es la china y la japonesa. En la china se utiliza el tuina, que estimula el sistema nervioso. Toda masaje o toda disciplina oriental se basa en la filosofía china, que fue la que más predominó como imperio. Ellos fueron el imperio oriental, ¿no? Muchos siglos, ellos fueron los que determinaron la cultura. Es más, nosotros como Occidente conocemos la pólvora, la imprenta, la tinta y una serie de... El espagueti, los fideos, así es, querido Eduardo. que viene de ricos, allá. Gracias a nuestros paisanos, los chinos. Así es. Entonces, la concepción del oriental es un poquito distinta con respecto a la occidental. La occidental apreciamos la parte física, ¿no? La que podemos medir, la sangre, el pulso nervioso, en fin. Entonces, pero en cambio en la parte oriental se destaca más la parte energética. ¿Ya? Hay, hoy en día se conoce, bueno, en las células, a través de la mitocondria, hay procesos eléctricos, ¿no? Pero dentro del oriental se determinó que había un flujo, así como hay un flujo sanguíneo que va por las venas, también se determinaron
canales energéticos muy bien definidos. Eso es lo que llaman en acupuntura los meridianos del cuerpo. Así es, meridianos de la energía chi, ki, en fin. Y cada uno de estos tiene una polaridad, o sea, yin, yang, yin, yo, según como lo digas en el idioma. Así es. Así es. Muy entendido es usted, es que doctor. me ha tocado leer mucho porque si no me sentaban aquí contigo y yo decía, bueno, ¿qué hablo con este chico? ¿Cómo me puedo expresar mejor? Así que estuve leyendo un poquito. Sí, correcto. Y hay ciertas, este criterio nos lleva a, entonces uno puede decir como dentro de nuestra cultura occidental, entonces todo lo que nosotros vemos, la sangre, las funciones fisiológicas, ustedes no las a nivel oriental no las consideran. Sí, sino que a más de eso, paralelamente, ven la parte energética. Tanto así que se indica que no hay fluido de sangre, o tsu, sino hay chi. Donde llega el chi, o sea, la energía vital, llega la sangre. Entonces, un caso, cuando hay el pie diabético, que hay poca circulación a nivel del pie. Se muere ese tejido, ¿verdad, Sí, Eduardo? se va descomponiendo el tejido y es debido a que no llega la sangre, pero antes de llegar la sangre debería llegar la energía vital, para que junto con ella lleve es como decir un motor. O sea, la energía vital es como el imán que atrae la sangre y los fluidos de vida, por así decirlo. Claro, o sea, la energía vital es la que impulsa, la que lleva los fluidos del cuerpo a donde hacia debe ir. una zona que debe ir. Así es. ¿Ya? Qué increíble. Entonces, por eso estos meridianos los recorren de los pies a la cabeza, a los brazos, al tórax, al abdomen, a todas partes del cuerpo. Donde dentro de la concepción oriental, si no hay fluido de energía, cesa la vida. Así es, cesa la vida, absolutamente. Me dicen en producción que tú has tenido la gentileza de traer una cantidad de diapositivas que vamos a poderlas apreciar enseguida. Ya. Creo que sería muy bueno porque de repente eso nos va a servir como una ayuda a memoria, así que le vamos a pedir a nuestras amigas que están arriba en Control Master, que producción, por favor, empecemos a pasar las diapositivas, las imágenes que tenemos preparadas. Ya. Vamos a ver qué nos dicen. Correcto. ¿Qué es la naturopatía según esto, Eduardo? La naturopatía es una ciencia que acepta la salud como algo natural, O sea, el estado natural del individuo es estar sano. Ahora, tanto la salud como la enfermedad es producto de nuestros hábitos y nuestra forma de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna dolencia, ¿ya? Y uno dice, pero es que yo como sano, hago actividad física, en fin, correcto, pero de pronto no manejamos la parte emotiva que también nos afecta. Todos los hábitos dentro de nuestra vida va a determinar si estamos sanos, o sea, en equilibrio energético y fisiológico, por tanto, o entramos en un desequilibrio que es la enfermedad. Perfecto. ¿Ya? Los tratamientos naturales normalmente tienden a ser holísticos. ¿Qué implica? No sectorizamos. Yo tengo un problema, me duele la rodilla. Yo me manejo mucho a nivel de naturopatía. Y no me fijo solo en la rodilla, entonces. No. ¿Por qué? Que eso también no es un misterio, o sea, no es algo que no se lo conoce a nivel de la medicina convencional. Yo tengo un problema en la rodilla. Entonces, como el paciente llega acogido con un problema de dolor en la rodilla, quiere que le solucione la rodilla. Quiere que le trate la rodilla. La verdad es que tienes mucha razón. Acá en Occidente nuestros paisanos en Occidente nos enfocamos exclusivamente en esa zona del dolor. Pero ¿qué ocurre? Y algo que no es desconocido para la ciencia médica. El dolor de la rodilla puede ser un reflejo del nervio ciático, porque el nervio ciático puede reflejarse zona glútea, isquiotibial, puede ser a nivel de rodilla, fosa poplitea, pantorrilla, inclusive en la planta del pie. Entonces, tengo un dolor en el talón y resulta que tengo un espolón calcáneo, pero yo puedo vivir con espolón calcáneo y no me duele nunca. Pero resulta que tengo una molestia en la cintura, algo que es muy común hoy en día. Es muy común hoy en día. Entonces, la parte holística es que yo no solamente me fijo en la rodilla, yo comienzo a auscultarlo en forma general. Es más, yo le puedo hacer una terapia o se puede hacer un masaje, ¿ya? Viéndolo desde el punto de vista del shiatsu o del tuina, como se lo hace en Oriente, el cual va a estimular toda la parte energética, toda la parte muscular, ¿ya? Buscando en realidad dónde es el punto primario o dónde es la causa, no solamente el síntoma. El síntoma es como la punta de una rama, ¿ya? La punta de una rama en un árbol, pero no vemos el tronco. ¿Dónde es que se origina el problema?
Bien. Siguiente diapositiva, sí, por favor. Correcto. A ver, ahí empieza lo que tú Ya. decías. La disciplina de la naturopatía se ve como tal a partir del siglo XIX, en el cual ya se lo conocía como cura natural. Se acuña la expresión de naturopatía a través de Lorenz, bueno, en alemán es Luc Klein, ¿Ya? que es el que utiliza la expresión Naturlekunde en alemán, en un pésimo Una cura alemán, natural, ¿no? una cura natural. Que es naturopatía. ¿Ya? Posteriormente tenemos algunos exponentes como es el francés Vincent Prietschnik, muy conocido por sus curas de agua. La balneoterapia que tanto se ha utilizado. Así es. Ya, junto con la dieta y con ejercicios. ¿Ya? Luego también tenemos uno de los exponentes más interesantes es Teodoro Hans, que también era alemán, el cual enfatiza mucho en que hay que educar a las personas con respecto a la salud. ¿Qué ocurre? La mayoría de los pacientes pueden llegar con la expectativa de que uno y lo curé. Le pones las manos y santo. O sea, eres una mano santa, por así decirlo. Pero en todo momento hace falta que el paciente ponga de su parte, tenga la intención de aliviar y curarse. Algo típico, el diabético. ¿Ya? El diabético espera que con la medicación manejar su diabetes, pero no le hace énfasis en la los dieta. Hábitos de dieta sana, actitud deportiva sana. Considerando que el médico se los recomienda, hace énfasis. Tenemos a los nutricionistas hoy en día, que es un profesional que nos ayuda a todo nivel, en el crecimiento de los niños, a nivel de adulto, porque a medida que vamos cambiando de etapa, o sea, vamos creciendo, no es la misma la alimentación de cuando tenemos 5, cuando tenemos 18 años, cuando tenemos 25 y cuando tenemos 40, y peor cuando tenemos 50, 60. Cada etapa de la vida tiene un requerimiento nutricional diferente para cada etapa. Entonces, ¿no? Pero lamentablemente, a nivel de pacientes dicen, no, es que él es el profesional, él tiene que solucionármelo. Pero no es necesariamente así. Yo creo que tiene que haber una comunión, una ayudarse mutuamente, tanto el paciente como el profesional y su entorno familiar, porque realmente si la familia te ayuda a ti es mucho más fácil, me imagino, poder tener éxito en una terapia, en un tratamiento. Efectivamente, lo que ocurre es que hay algo que a veces desconocemos o no estamos muy conscientes, ¿no? Un ejemplo, mi mamá es diabética. A ver, generalmente yo he aprendido los hábitos diabéticos de ella. Por ende, mis hábitos alimenticios probablemente me lleven a la diabetes. Entonces tenemos un diabético en la familia y solamente el diabético es el que hace la dieta. El resto come como siempre lo han hecho. Así es, muy mal, por supuesto. Claro. Por cierto, después de 20 años cada uno irá poniéndose en el papel del enfermo diabético. Eso por decirlo a nivel muy generalizado de la diabetes. A nivel estructural también ocurre. Ocurre que tenemos muy malos hábitos posturales. La mayoría de las personas, 90% de las personas, nos sentamos mal, nos paramos mal. La pelvis, ya lo veremos más adelante, la pelvis desalineada. Hay damas, bueno, también jóvenes, que tienen el hábito, de sentarse así, muy cómodo. Y eso a la larga también da problemas, ¿verdad? Ya. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Yo tenía un paciente que llegó con un problema a nivel de cervicales. Él tenía esta postura. Conversando con él, haciendo una anamnesis, buscando cómo, por qué. O sea, él era es un auditor, el cual pasa mucho tiempo en oficina. Entonces yo le decía, bueno, su postura y todo. No, aparentemente era una buena postura. Pero él me decía que cuando la presidencia de la empresa le pedía ciertos trabajos adicionales, él se quedaba post horas de trabajo, ¿no? Hacía digamos, un sobretiempo, horas extras. Así es, un overtime. Entonces, él tenía la costumbre, y él me decía que él, después del día de trabajo, él se sentaba así, y así era como hacía el trabajo. De 6, después del trabajo, de las horas normales, a 10 de la noche. Entonces yo le digo, ya. Casi siempre hacía esto. Sí, era muy frecuente. Entonces yo le digo, a ver, esta es su postura, ¿no? Sí, es cómoda. Ya. Entonces yo cogí y me paré. Es la misma postura que usted tiene cuando está de pie, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos lleva a que, a la larga, porque cuando estamos trabajando, no trabajamos 2 horas y nos paramos. Generalmente son 4 horas y dependiendo de la exigencia del trabajo, ¿ya?
y adquirimos malas posturas. Entonces, o si no, ya muy típico, nos Te pones ladeamos. muy Sí. así, Entonces, muy cuando helada. llegamos a una edad de 40, 45 años, me duele la cadera, tengo La una nuca, escoliosis que así nunca es. me di por enterado, tengo un dolor de la nuca. Hoy que utilizamos mucho el computador, ¿no? El ratón. Hay personas que usted ve y ya cuando está muy, muy embebido en el trabajo, ¿no? Y está apurado, inclusive usted lo ve que reniega y está en esta postura. Cuando termina, usted lo ve que está ladeado, porque el brazo con el que utiliza el ratón permanece horas, Así es. horas. Entonces queda en una postura y la parte propioceptiva, o sea, propioceptivo es sentirse a sí mismo, se distorsiona. Entonces yo ya no siento que estoy chueco, es más, yo le digo, oye, estás chueco, lo enderezo y digo, no, pero él siente que Él está siente que chueco. está bien, pero está No, 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 chueco. él siente que está chueco. Ya. Estando Correcto. correcto, él siente que está chueco. ¿Por qué? Porque Él ya- a lo largo del tiempo de esfuerzo, de la mala postura, sea laboral, sea de juegos, los chicos también pasan eso con En sus los players. videojuegos, hombre, qué cosa. Terrible, están ahí, en fin, es terrible. Entonces, todo esto nos lleva a una desviación a nivel de columna, ¿no? O de columna, de cadera. Ahí es que suele surgir los dolores del cuello, la tortícola, llega y pasa 2 semanas, 4 semanas con una tortícola que no la maneja, no la soporta nadie. ¿Ya? Entonces, eh, Teodoro Prisnich enfatizó que había que educar a los pacientes, al Hábitos ciudadano. correctos de postura, Correcto, hábitos así correctos de es. alimentación, hábitos correctos de hacer ejercicio. Yo creo que vamos a hacer una cosa, Eduardo. Vamos a Dígame. dar un hábito correcto de tomar un receso Ya. y decirle a nuestras amigas y amigos que nos están sintonizando en este momento que vamos a realizar una primera pausa para que usted tome una nueva postura, tenga un descanso, pueda levantarse, ir a beber agua, agua sana, prepararse de repente un alimento, una ensalada de frutas, una ensalada de atún, algo muy rico, muy ligero, porque enseguida vamos a tener mucha más información sobre este maravilloso tema al regresar y continuar dialogando con Eduardo Vaquerizo sobre los masajes de restauración y naturopatía. Recuerde que usted siempre puede escucharnos a través de la 1190 AM Radio, radio de alta calidad, o simplemente, si acaso no alcanzó, pues puede vernos en nuestra página web en www.ucsg.edu.es. Ya volvemos. Qué bien, Eduardo, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en su sintonía con UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este instante volvemos a la entrevista con Eduardo Vaquerizo. Eduardo, me dicen de producción que tenemos más diapositivas. ¿Qué te parece si vamos así es. viéndolas Vamos. y nos vas explicando quién fue el padre Sebastián Naipe? Correcto. El padre Sebastián Nike fue uno de los que promulgó la cura natural, tanto en Europa como posteriormente llegó a América y la introdujo, en Norteamérica, ¿no? Ya. Y la introdujo. Él refería que había que buscar un equilibrio, justamente lo que conversábamos en el segmento anterior, ¿no? Entre el trabajo, el descanso, evitando el estrés y buscando la manera de relajarnos y armonizar nuestra forma de vida, en forma mental, emocional, ¿ya? ¿Quién era Luis Kuhne? Luis Kuhne. Luis Kuhne es, en Alemania hubo mucho auge con respecto a la cura natural, ¿no? En el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Él promulgó mucho el tema de la hidroterapia, ¿ya? Y él fue uno de los que entendemos que en Europa, por aquello del frío, manejan mucho el tema del alimento cárnico, ¿no? Así La es. alimentación con carne, porque nos da un calor extra a nivel corporal. Pero él era vegetariano, un vegetariano radical. Muy ¿ya? estricto, muy severo. Sí, muy estricto, e inclusive prohibía a sus pacientes el consumo de sal y de azúcar, ¿ya? Buscando siempre, promulgando el tema de los beneficios a nivel de una alimentación saludable. Entre
yéndonos un poco más cerca, tenemos a lo que es que entre la gente que ha podido leerlo a nivel de naturopatía encontramos al abogado Manuel Lezaeta Lezaeta Charán. Él es Charán. chileno, dice ahí, Sí, mira. así es, chileno, fue abogado. La historia de él es interesante. Él en tiempos de juventud tuvo muchos desmanes y tuvo cierta enfermedad infecciosa muy grave, Ah, caramba. ya, Eso la suena cual fuerte. él había recorrido muchos pacientes y ya estaba, muchos doctores y estaba resignado a fallecer. Se va a un pueblo, no recuerdo bien el nombre, Fue paciente el padre Tadeo Weisselt. correcto. Él llega a este pueblo de visita para recorrer ciertos pueblos aledaños y en cierta ocasión se encuentra con el padre Tadeo y él le dice, ¿me vienes a ver? Le dice, no, pues anda a verme, le dice ¿En serio? a la parroquia. Entonces cuando llega y le dice, ok, porque si no te vas a morir. Así de bueno, Sí, era clarividente así. este No, padrecito. es que debe haber tenido según lo que refiere, Un aspecto muy cadavérico sí, ya. muy demacrado. Parece que tenía una infección muy fuerte y está en un Dios proceso de mío. deterioro muy grande. Entonces, él le da unas recomendaciones, caminar sobre el césped, hacerse baños, frotaciones y una serie de aplicaciones físicas, terapias físicas, a supurar. ¿En serio? Sí. Entonces él va y lo busca y le dice, me estoy pudriendo. Se ¿Qué sentía hago? peor el pobre hombre. Tío. Claro, evidente. O sea, si me comienzo a salir en la piel una serie de ampollas y comienzo a supurar, yo asumo que estoy empeorando, que Por es lo supuesto. que normalmente uno piensa. Entonces él le dice, debes estar feliz, estás botando toda aquella toxicidad que tienes en el cuerpo, lo Claro que estás eliminando. Porque recordemos que riñón, hígado y piel son los que son exonerantes, los sí, grandes filtros del así es, cuerpo, del totalmente. cuerpo, así es. Entonces, Bueno, ¿y qué pasó con este chico? A ver, bueno, cuéntanos. con el tiempo llegó a una cura notable. Cuando él escribe su libro Medicina al alcance de todos, que es muy conocido a nivel de naturopatía, él ya tenía 77 años, ¿ya? Y era muy saludable. Qué Y esto había maravilla. pasado en su juventud. Y él se dedicó, a pese a que era abogado, se dedicó a investigar y a profundizar, porque posteriormente el padre Tadeo regresa, se va para Colombia, ¿ya? Porque si bien él era alemán, él había pedido Venir acá a venir a Latinoamérica. Latinoamérica para ayudar, ¿ya? Con todas sus terapias. Entonces él se fue a Colombia y él siguió averiguando, estudiando con escritos de Kahn, Nietz, de Prisnit y una serie De otros autores sí, importantes de la Kuhner y época, demás. ¿no? Entonces, él llegó a la conclusión de lo que él le denomina la doctrina de térmica. ¿Qué es esto? Se maneja a nivel de temperaturas frío y caliente para aliviar la fiebre que generalmente produce el cuerpo por un desequilibrio. Cuando tenemos un desequilibrio físico, fisiológico, hay cambios de pH corporal Así es. y de temperatura. Totalmente de Ok. acuerdo. Dentro de la naturopatía también tenemos distintas líneas, ¿no? Uno dice, naturopatía hace de todo, pero así como la medicina alopática convencional también tenemos especializaciones. O sea, hay la parte que es la naturopatía alimenticia, la cual en ella tenemos la nutrición ortomolecular, que es yo recomiendo cierto tipo de vitamina, cierto tipo de minerales para buscar el equilibrio, porque si tenemos deficiencia vitamínica o minerales, vamos a tener distintas patologías. También tenemos a nivel de dietética, qué debo comer, qué no debo comer, en qué cantidad debo comer. ¿Ya? El uso del ayuno dice que es algo que he escuchado Sí, en es, en todas las culturas. Porque mira, tú lees la Biblia y Jesús estuvo 40 días y sus noches en ayuno. así Eso es, es impresionante. Y también la astrología. medicina ayurvédica te habla mucho de hacer ayuno. Lo que ocurre es cuando uno hace ayuno, en primer lugar, disponemos de nuestra parte energética y fisiológica para a nivel del cuerpo. Gastamos Claro, demanda consume de mucha metabolismo. energía. También tenemos en la naturopatía que se utiliza mucho a nivel andino. Los chamanes. No, desde más arriba en México, desde Estados Unidos.
hasta Tierra del Fuego, hermano, utilizan mucho la terapia. Es impresionante, Eduardo. Así es. Es excelente, inclusive, y algo interesante, ¿no? En la naturopatía veíamos a nivel de alimentación, un ejemplo, tengo un problema de mucha acidez digestiva, le aporto alcalinidad, hay alimentos que me aportan alcalinidad, pero si yo voy a tomar extractos de zanahoria, a lo menos acá en la ciudad, me puede resultar un poco oneroso. Muy oneroso. ¿Ya? Versus comprar una plantita que por 50 centavos la señora muy amablemente me vende como para 5 días. En cambio, yo voy al supermercado, compro unas 5 libras de zanahoria, un ejemplo, o de tomates, o de la hortaliza o vegetal que necesitemos, y después de 3 días tengo que ir y volver y comprar. En el campo, eso no ocurre. En el campo yo le puedo decir, ¿sabes qué? Cómame tanto de naranja, porque lo tienen más a la mano. En la ciudad nos resulta más conveniente la fitoterapia. La fitoterapia. Eso por decir la fitoterapia como el uso de tisanas, de infusiones, porque también hay, hay también lo que se llama la naturopatía funcional, ¿no? Que en la cual también se denomina la oligoterapia, que es la utilización de medicamentos vibracionales. Un poquito de historia y de incredulidad, como en algún ¿no? Hacer una sobredosis de medicamentos homeopáticos. Porque la idea, dígame. Aquí dice algo de orinoterapia. ¿Qué es eso, Eduardo? Porque creo que es lo que estoy pensando. Sí, orinoterapia es el uso A ver, yo recomiendo cuando es necesario. Perfecto. Ya. Y se lo utiliza tópicamente una cortada. Algo muy típico y tradicional a nivel de la gente en el campo. Trabajan y se desollan las manos. Bueno, sí, con el machete. Ya, correcto. Haciendo, tú sabes, el destaje, el desbroce, todo eso. Van y se orinan las manos. Eso sí lo hemos visto. Bueno, yo soy del campo y eso sí lo he visto, claro. Y se cicatriza rápido y ayuda muchísimo. ¿Por qué? Inclusive cuando te pican los mosquitos, esos bichos raros, he visto eso. Amoníaco. Así es. En la orina hay amoníaco. Amoníaco, claro que sí. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Cuando hablamos vía ingesta... Claro. Eso lo leí una vez en un libro chino, de medicina china, te cuento. Japonés. Y japonés también, sí. Claro. Es interesante porque uno dice, bueno, eso es toxina. La concepción es que la orina es un filtrado tipo homeopático. Ahí está todos los fluidos corporales míos. Inclusive hay informaciones en ellas de mis problemas fisiológicos. Entonces yo al ingerirlo es como que estuviera tomando un remedio homeopático específico para mí, ese problema. Para mí. Para ti mismo, cuando tomas tu orina. Mi propia orina. ¿Ya? Inclusive antes se acostumbraba ciertas medicaciones dar orina de niños, por lo que son más sanos, ¿no? Se considera que un niño era antes, ¿no? Ahora los niños comen mucha chatarra, pero bueno. Entonces, pero tiene un efecto depurativo, y yo lo explico. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la orina, por el contenido de sales, ¿qué ocurre cuando yo ingesto mucha sal, mi estimado Jesse? La digestión me la dinamiza y yo voy al baño. En ese proceso yo elimino toxinas muy dinámicamente. O sea, yo tomo un vaso de orina, o digamos unos 3 deditos de orina, ¿ya? Y a las 4 horas yo tengo urgencia de ir al baño, y no es que digo, estoy aquí en el programa y me las aguanto, porque no. No vas a poder soportar. No vas a poder soportar. Ya, por el alta cantidad de en la orina hace que yo tenga una digestión dinámica y que vaya eliminando una serie de toxinas. Yo le diría eso a las personas que tienen estreñimiento, pero evidentemente la ingesta de orina, es conveniente ir corrigiendo nuestros hábitos alimenticios. Y algo interesante, yo lo he hecho, yo no receto nada que yo no haya probado. Tú ya lo has probado, ¿qué tal te fue? Sí, es interesante porque si yo tomo leche, me va a saber a leche deslactosada. ¿Ya? Igualita que la leche deslactosada. ¿En serio? ¿Ya? Si me como un buen plato de menestra o de proteínas,
Digo menestra porque yo soy vegetariano, ¿Así? pero de menestra o un sustituto proteico, ¿no? Cuando lo tomo parece a cerveza. Esa es la razón por la cual normalmente cuando se está bebiendo hay gente que viene y ya está muy tomado y en son de broma orinan en un vaso y se lo dan. Y no se da cuenta más que está caliente. O sea que es diferente nada más la temperatura, pero pasa. Claro, ¿no? o sea, la gente viene y se lo toma y dice, está caliente. Correcto. Y se desatan de la risa porque no se ha dado cuenta. Pero en realidad el sabor es muy similar. Mira Evidentemente, para esto hay que corregir procesos alimenticios. Además de eso, hay que idealizarse, hay que hacerse la idea, que es algo, la idea es depurar el cuerpo, ¿no? Tenemos también la naturopatía psicofísica. En estas vemos las técnicas de relajación, ¿ya? Que nos aportan bienestares físicos, psicológicos. También tenemos el PNL, que es la Programación neurolingüística, ¿no? el cual nos lleva a pensar y a hablar en una forma positiva, estimulando nuestra psiquis y nuestro cuerpo simultáneamente. Ya también tenemos la visualización creativa, que está hoy muy en día por aquello esto del libro del secreto, ¿no? Así Que es. yo visualizo mis metas. Y allá quiero llegar. Así, Eso se da. igual ocurre con la salud. Visualizo Si yo digo, un hombre sano, una persona bien. ya, y digo, estoy saludable. Además de este pequeño problema, estoy saludable. También tenemos la naturopatía energética, que está ahí un poco de lo que referíamos en la acupuntura, ¿no? Vemos la parte fisiológica y paralelamente a la energética. Tenemos la auriculopuntura, que es similar a la acupuntura, pero en la oreja. También tenemos linguopuntura, que es en la, Sí, en la lengua. en la lengua. Sí, correcto. También tenemos la geobiología, biología, que es cómo afecta ciertos campos magnéticos del planeta con respecto a nuestro campo magnético salud. personal. Así es. También tenemos la naturopatía ergásica, que es la yoga, el tai chi, el qigong, el liangong. Eso como ejercicios de energía que tú vas haciendo. Así es. Cada postura, el momento en que yo elongo o relajo un músculo, permito que en ese sector pase la energía. Cuando yo lo contraigo, así como al comprimir el músculo disminuye la circulación sanguínea. A ver, otra vez, porque eso es buenísimo que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando pongamos mucha atención. A ver, cuando estoy completamente relajado, Eduardo, ¿qué sucede? Circula la energía y Fluye la con sangre. facilidad. No hay nada Así que le obstruya el paso. Correcto. Si yo estoy contraído en una mala postura, Tenso, tieso. ¿ya? En una mala postura, se restringe la parte energética y la parte sanguínea, Ah, ya, caramba. produciendo contracturas musculares, ya, que es un proceso espásmico, o sea, una contracción del músculo en forma antinatural. Todo músculo tiene contracción, relajación. Relajación. Si yo lo permanezco mucho tiempo contraído, en el músculo hay sensores, los usos de Golgi, que me ponen en alerta. Si dice hay dolor, se activan estos sensores y se contrae el músculo a manera de reflejo. Lo que ocurre, yo de pronto me dolió el brazo y el codo, y yo, ¡ay! Solito se contrae. Es a modo de defensa. defensa. Claro que sí. Pero si yo no veo qué es lo que ocurre, ese circuito se vuelve a repetir. Y te va lesionando, te va Se provocando produce un una problema a la contractura muscular que con el tiempo me va a doler. Vuelve a estimular el sensor, se vuelve a contraer. Entonces ustedes ven que con el tiempo yo amanecí con tortícolis y me muevo así. Pero después de 2 días ya estoy así. Porque Así cada es. vez se contrae más y más el músculo, hasta que llega un momento en que pierde circulación. Su circulación y su energía no está bien canalizada. Correcto. ¿Qué te es. parece si esperamos unos pocos minutos y permitimos que nuestras amigas y amigos que están sintonizándote, Eduardo, que están escuchando esta maravillosa explicación que tú estás dando, no se queden ni así, ni así, ni así, sino que se levanten un momento de sus sillones, vayan y cojan sus celulares, cojan sus laptops, sus computadoras, sus tablets, cojan de repente el teléfono o simplemente peguen la llamada a la vecina, a la amiga, al familiar y digan, hey, atento chicas, chicos, tenemos en UCSG, Sistema de Radio y Televisión, una entrevista fuera de serie con Eduardo Vaquerizo, quien está explicando sobre lo que es naturopatía, masaje reanimador, masaje restaurador y otras cosas muy, muy interesantes. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en un instante. No se nos vayan.
Muchísimas gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía con UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Continuamos con la entrevista a Eduardo Vaquerizo Sobón, quien nos está explicando sobre todas las ventajas y beneficios de la terapia de masaje. Eduardo, estábamos hablando hace un rato, ¿y qué te parece si continuamos con producción, enseñando las diapositivas de lo que corresponde al masaje, el alineamiento de columna, de vértebras y todo eso? Vamos a pedirle por favor a nuestros amigos en producción que nos pongan las imágenes, a ver qué tenemos. Correcto. Bien, a la par en Oriente encontramos lo que se denomina Sei-Tai. Sei implica regular, organizar, reestructurar, y Tai, para aquellos que han practicado arte japonesa, significa cuerpo, ¿no? Así es. Ya, es la reestructuración, la reorganización del cuerpo. El cuerpo humano tiene, como refiere también la naturopatía, la capacidad de regenerarse y reorganizar buscando la salud. O sea, se cura toda lesión y busca compensar. Se repara a sí mismo. Así es. Pero por diversos factores, puede ser debilidad por la edad, puede ser algún golpe, problemas físicos, algún tipo de baja de defensa, produce una debilitación de este proceso de regeneración y de curación propia del cuerpo. En este caso el Sei-Tai busca, ¿ya?, a través de las terapias, estimular estas funciones de regeneración, ¿ya? El Sei-Tai también combina una serie de prácticas. El Sei-Tai tiene una historia así media como la de las artes marciales, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial estas terapias eran un misterio, era oculto, pero ante el problema de la Segunda Guerra Mundial pensaron que no querían que se perdiera. Se reunieron una serie de maestros en el arte de la curación y buscaron las técnicas más efectivas con respecto a la curación física, tratamiento físico. De ahí hay unas cuantas modalidades o estilos, ¿no? Originalmente hay la de el Setai Noguchi. Bueno, el Setai Noguchi evoca a que el individuo tiene una forma de movimiento espontáneo, siempre. Siempre será espontáneo. Siempre. Eso se le denomina Osei. Hay 5 tipos de Osei. El Osei vertical, ¿ya? Si quiere podemos seguir avanzando. Sí, ¿ya? El Osei vertical, el cual nos lleva justamente a buscar erguirnos. Así como estás ahorita parado, Eduardo. Notarán que a veces uno está aquí, ¿no? Y de pronto, en la conversación y todo, sin un motivo aparente, uno busca ponerse de pie, ¿ya? Espontáneamente busca realinear su cuerpo. Así es. Ese es el Osei vertical. También tenemos el Osei frontal, que nos lleva a movilizarnos. Cuando yo ya estoy de pie, ¿ya?, busco moverme. Ya, es un movimiento frontal. Y así tengo el Osei lateral, que me permite justamente moverme hacia los lados. Hay un Osei rotativo, que es alguien me habla y yo me muevo rotativamente. Y hay un Osei que se llama el central, que es el final, que es mantenerme en mi centro. Todos estos tienen una relación con respecto a una parte emotiva también. El Osei vertical me lleva a buscar pensar, elevar mis sentidos a la parte intelectual. Lo que es un Osei frontal me lleva al movimiento, a la acción. El Osei lateral me lleva a buscar relacionarme con las personas. El lateral. El lateral. El comunicarme con las personas. ¿Y el de rotación? El de rotación es un poco conflictivo. Irónicamente, para los que saben artes marciales, saben que el conflicto se soluciona mucho con el movimiento circular. El Osei rotativo me lleva al conflicto y a ocuparme de defender o cuidar mis intereses y a las personas que yo quiero. Y la central es la que me lleva a estar tranquilo, relajado, centrado en los propósitos que yo quiero. ¿Quién fue el maestro Saionji Masayuki, mi querido Eduardo? Ya, correcto. Él desarrolló un tipo de Setai que se denomina Kotsuban
Yumeiho. Kotsuban significa pelvis. Pelvis. Yu implica brotar. Brotar la pelvis. No, vamos, brotar. Y mei significa vida o vitalidad. Yu, brotar, mei, vida. Y ho es terapia. Por eso... Terapia que brota la vida desde la sea, pelvis. Así es. Así, que mira que lo aprendí bien. Así es, correcto, doctor. Correcto. Así es. Él se fundamenta en que el... Ahí tienes una muestra esa... Correcto. Ahí, aquí de pronto hubiéramos tenido un tatami y hubiéramos Perfecto. podido hacer... Pero para la próxima vez que vengas, Eduardo, te lo ofrezco. Correcto. No te preocupes, y aquí tienes que hacer tu demostración. Ok, bien, ahí en la pantalla vemos lo que refería, ¿no? Lo que significa cada ideograma. Su fundamento es, como refería en algún momento, el 90% de las personas tenemos una desviación de la pelvis, ¿ya? Entonces el Yumeiho busca alinear la pelvis, ¿ya? Aquí tenemos unos gráficos interesantes. El primero es, evidentemente, una persona correctamente alineado. En el que está sobre el lado derecho, un costado, es lo que uno haría cuando está el paciente boca abajo. Verán que las plantas de los pies se ve como que estuvieran a lo largo, ¿no? O sea, porque ahí yo puedo ver. Muy típico es de que hay personas que dicen, uy, tengo la pierna más corta que la otra. A veces es simplemente que está mal alineado. Y con el tiempo, eso va a hacer que voy perdiendo la correcta posición y me voy inclinando cada vez más. Ahí lo estás viendo. Así es. Ahí es cuando se hace una inspección, un test, claro, una evaluación, y vemos, es evidente. Y uno dice, es demasiado. Le vamos a poner una cuña en el zapato para que no tenga molestia. No, porque reafirma el desequilibrio de la cadera, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay este desequilibrio? Me voy a poner de pie, ¿ya? La cadera está alineada. El momento que yo tengo una cadera levantada como parte de la dinámica, yo lanzo la cadera para adelante y la cadera que tengo levantada la voy a meter sin darme cuenta. ¿Podrías hacer otra vez esa explicación? A ver. ¿Ya? Yo hago de idea que tengo esta cadera levantada. Perfecto. Ya, levantada, a más de eso, de que está levantada, rota hacia adelante. Hacia adelante y rotada. Sí, rota hacia adelante. Y a más de eso, meto la cadera hacia adelante. Es una proyección anterior. Así es, oscilo hacia adelante. Uno no se da cuenta. Y es muy típico, a veces uno dice, ve, fulanito, con el tiempo se le han desaparecido las pompis. Y es la postura, tiene una postura así. Totalmente esconde anómala, las pompis, así. anómala. Y tiene una cadera. Yo recuerdo alguna ocasión a alguien se le burlaban porque él caminaba así, de lado. Yo decía, no, es que él es muy fornido y para no tropezar en la puerta... Disimulaba así supuestamente. Y no era eso, es simplemente él ya tenía una... Porque podemos ver la otra... Diapositiva, la última... sí, está buenísima. Ya, la siguiente. Sí, la siguiente. Es interesante aquí. Aquí se ve cómo está levantada, adelantada... Está adelantada, sí, y proyectada y rotada. El sacro está junto con la pelvis y ¿cómo es? Y el ilíaco, rotado en el mismo sentido. Pero a partir de la L4 para arriba, tiene el sentido contrario. Está, o sea, como que estuviéramos apretando una porción de tela a nuestro pajo, digamos, para después de que hemos escurrido el piso. Correcto. Uno para adelante y del L4 para... Entonces, por eso es que la mayoría de las molestias, es que me duele la cintura. Porque el sacro y el L5 están desalineados. Está alineado o trata de alinearse con las caderas, con los ilíacos. Pero para compensar el equilibrio, o si no yo caminaría completamente de lado. Yo inconsciente, el cuerpo, no yo, el cuerpo, ya, automáticamente trata de alinear y desde la L4 en adelante... Trata de corregir esa posición. Así es, ya. Es lo que y eventualmente vemos una escoliosis, ¿no? Perfecto. Vamos con más diapositivas, por favor. ¿Qué es Himoto Seitai? Ya. Himoto Seitai es otra modalidad, otra forma de Setai, ¿no? De buscar una coordinación del cuerpo. Este es un poco más tradicional, ¿ya? Al modo japonés, en el cual se fundamenta muchísimo. Inclusive él sacó un doctorado en acupuntura. La misma nación de Japón lo mandó a Europa
practique y enseñe. ¿Ya? Su teoría es básicamente un concepto muy tradicional en el concepto de los tsubos, que es los puntos acupunturales. Perfecto. Hablamos al principio que habían meridianos o flujos energéticos, pero también hay puntos específicos donde se aplica la aguja en acupuntura, pero en la práctica del Setai se utiliza opresión, o también lo puedo utilizar como un medio de determinar cuáles son los desajustes corporales que tenemos. Se utiliza los puntos Yu, que son los que están en la espalda, y los puntos Bo, que son los que están en la parte frontal. ventral. Sí, ¿ya? Por la energía por la espalda entra originalmente, porque es la parte yang, y fluyen y eventualmente van a recorrer hacia los codos, donde están los puntos Go, la muñeca, que son los puntos Gen, y finalmente salen y se unen con la energía del universo, según la concepción tradicional, por los dedos, los puntos 6. De ahí, pues, esa es la finalidad dentro del shiatsu. Tenemos las mismas concepciones tradicionales en las cuales ya sea, así como en las artes marciales, han ido haciendo katas o procedimientos. Entonces está el Hoko no kata o el Taiyu no kata. Y dime una cosa, aquí vemos que tienes una linda modelo, una linda chica, María Paulita, que nos está acompañando. ¿Tú crees que para las personas que nos están sintonizando podríamos hacer una pequeña explicación? Yo sé que con una cosa tan sencilla no va a ser posible explicar ampliamente, pero ¿podrías ir de repente haciendo algo de la terapia, cómo lo manejan, para que la gente le pierda el miedo a este tipo de procedimientos, Eduardo? Por supuesto. Interesante el tema que me refiere sobre el miedo, ¿no? Justamente la niña Paulita me preguntaba, ¿duele? Claro que sí. Ya. Entendamos que sí puede haber un nivel de dolor o de molestia. Depende, incomodidad leve. Sí, incomodidad. Entendamos algo. En algún momento con alguien conversábamos que decía, es que las máquinas, cuando me aplican una máquina para dar masaje, me pone peor. Esa es la importancia de un terapeuta con relación a una máquina. La máquina no entiende cuando yo digo hay muy de moda ciertas camas que dan masaje, ¿ya? No vamos a dar el nombre ni para una ni para otra. Sí, entonces, pero ¿qué ocurre? Hay personas que dicen es maravilloso y otros dicen no, eso lo hice y me puso peor. ¿Por qué? Porque la máquina no puede, cuando uno dice no baja la intensidad del manejo. En cambio, de la terapia. el terapeuta viene y de acuerdo a cómo reacciona el paciente, de acuerdo a cómo se expresa, dice que me duele y ya no, entonces uno o busca otras opciones o baja la intensidad. Y lo que va a ocurrir es que si yo bajo la intensidad, de pronto tendré que hacer más sesiones, ¿ya? Porque llegará un momento que ese dolor no exista. Es igualito como ocurre con una tortícolis. Me duele cuando me muevo, pero cuando desinflama, ya muevo la cabeza sin dificultad. Perfecto. Igual ocurre. Hay cierto nivel de molestia porque hay tensión. Cuando yo voy haciendo, vamos con doña Paulita, a ver, ya, yo sí le pediría, por aquello de poder apreciar completamente la espalda de ella, que se pusiera de pie un ratito. Vamos a cambiar la postura de la silla y se va a sentar como a montacaballo. Hágame el favor. Entonces así yo puedo apreciar toda la espalda. Esto Eduardo, para las personas que te están siguiendo, por si acaso, valdría que expliques que esta no es la silla idónea, ¿no? Así es. O sea, hay una silla terapéutica para shiatsu en la cual inclusive adquirimos una posición similar, pero es de tal forma que yo tengo aquí un apoyo, pongo la cabeza, tengo un apoyo para poner los brazos e inclusive tengo un apoyo para poner las piernas y todo mi peso queda apoyado cómodamente. Y quedas relajado entonces a la larga. Así es. Entonces, en este caso, por aquello del tiempo y todo lo demás, pues utilizamos esta silla, ¿no? Siempre el punto central y original dentro de un masaje debe ser la columna vertebral. Eso es evidente porque es el sistema nervioso de donde sale tanto la parte sensible como motora, ¿no? Ok. Paola, dime la verdad, con señas. Una vez es sí, dos parpadeadas no. ¿Te duele?
No, no A ver, duele nada, correcto. recline un poquito la cabeza. Normalmente esto, ¿no? Sin miedo, yo se la sujeto. Ok, ok. Entonces, vamos haciendo, estimulando en, en los músculos paravertebrales. Nunca se hace una presión directa en la apófisis espinosa, o sea, en las vértebras. Nunca, nunca. ¿Ya? Y ahí lo que vas haciendo es aflojando la fascia, los músculos. Sí, se estimula a que el músculo se contraiga levemente y luego Lo se relajas. relaje. Así es. Interesante es cuando hay dolor o cefalea, dolor de cabeza. Hay dos puntos bonitos, ¿no? Usted lo debe conocer, ya que sé que es practicante de Kyusho, que es estómago 10, que justamente en las dos fosas que están en la zona occipital. Puedo hacer esto. Cuando hay dolores de cabeza, yo le pido tome aire, bote y cuento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Resultó un poco molesto? No. Eso tiende a aliviar el dolor de cabeza. Muchísimo. Muchísimo, porque estimulamos la parte energética. Eduardo, dime una cosa, ¿y esto usualmente lo haces con mucha luz, poca luz, con sonidos relajantes, Se suaves, utiliza música de ambiente para que la persona colabore y se sienta así más es, se sienta tranquila? mucho más relajada? Aunque todo depende de cada paciente. Hay pacientes que están nerviosos y les gusta conversar. Ahí se relajan más todavía. Así es, Una catarsis, ¿no? así es, correcto. Comienzan a conversar y en ese momento inclusive toleran más si es que hay dolor. Esta zona suele ser muy, muy tensa, ¿no? A nivel de nuestra sociedad, la parte intelectual demanda mucho y las preocupaciones hace que esta zona sea una de las más tensas. Si fuera, vamos al campo, encontramos lo contrario. Yo tengo ciertos pacientes que me vienen del campo y ellos en cambio es la zona del trapecio. Oye, qué envidia me da verle la cara a esta niña tan guapa. Está relajadita, totalmente tranquila, disfrutando su recuperación. ¿Esta técnica de masaje que le estás aplicando tiene algún nombre en específico, Eduardo? Esta es shiatsu de silla, porque Shiatsu de generalmente se silla. hace en una silla específica para este tipo de masaje. Esto se acostumbra cuando este masaje va de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. Es un shiatsu express, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes que algo parecido he visto en algunos aeropuertos debido a que los viajeros pues andan muy estresados, muy tensos con el tiempo, que de repente no alcanzo a llegar al vuelo o que posiblemente estoy muy contracturado, muy contraído? Veo que este tipo de procedimientos se están dando con más frecuencia en muchos lugares, ¿verdad? Siempre. Y está dando usualmente ahorita. excelentes resultados. Sí. Lo haces en ambos lados de la columna, Por ¿verdad? En ambos supuesto, lados en de la la zona espalda. paravertebral, en los músculos que están a los lados de la vértebra. General, el de las vértebras sabemos que salen los nervios, ¿no? Cuando hay algún tipo de molestia por una desviación o un pequeño movimiento de las vértebras, esto va a producir dolor y se activa los usos de Golgi, ¿no? O sea, Claro, los receptores. los ¿no? receptores sensitivos y contraen, lo que referíamos hace un rato en forma de defensa, contrae los músculos cercanos. Perfecto. Su cadera Como ustedes saben, amigas y izquierda no amigas, molesta todos tanto, los ¿no? masajes que hace Eduardo Vaquerizo tienen un inicio y también tienen un final. Nosotros aquí vamos a tener que despedirnos, pero Eduardo va a continuar con el masaje hacia Paula. Si usted quiere más de esto, puede buscarlos en internet, puede buscarnos en Facebook, en Twitter. Lamentablemente aquí también concluye nuestro programa. Sin embargo, queremos volverte a agradecer, Eduardo. Muchísimas gracias. Nos ha dado una charla realmente espectacular y la vemos a María Paula que está aquí gozando sobre todo de la rica recuperación que le estás consiguiendo. Por habernos acompañado. Amigas y amigos, a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado también. No sin antes recordarles al despedirnos que les invitamos a nuestro reprise a las 13 horas y a las 21:30. También recordarles que pueden revisar todos nuestros programas en YouTube, escribir sus comentarios, sugerencias, inquietudes en nuestras páginas en Facebook, en Twitter o directamente, si así lo prefieren, al correo electrónico mesadeanálisis@ucsg.tv.
Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Siempre les envío un fuerte abrazo de todo corazón. Hasta aquí, el doctor Jesse León. Hasta entonces.